de vuelta conversando con Gerson del Río y Andrea Moleto aquí junto a Mirna Schindler. Vamos a Perú porque, bueno, ya está de más decirlo, la conmoción que ha causado el suicidio de Alan García. Hoy día los titulares de la prensa peruana son bien elocuentes, algunos haciendo algunos arrebatos ahí de ingenio, como pasado por ejemplo, para la punta. Claro, como el del diario Ojo, que titula con una imagen ahí de Alan García: se asiló en el cielo. Recuerden ustedes que le había pedido asilo a Uruguay, se lo negó Uruguay y tuvo que quedarse en Perú. Claro, la razón por la que le negó Uruguay el asilo, tuvo en la embajada ahí, fue que no había ninguna causal en contra del debido, o sea que había un debido proceso garantizado en su país, o sea claro, que no había nada, no había persecución política para asilarlo. Tenía pasajes comprados, trató de salir del país en varias oportunidades. Y ayer hubo un desenlace que fue, yo creo, la nota más dramática de todo el caso Odebrecht y de la política peruana contemporánea. La revista Caretas, mira, lo tiene en Capilla. Me pregunto cómo es un semanario Caretas, y está aquí Iván Núñez, nos compartió la fotografía de toda la prensa escrita peruana, y la revista Caretas, yo no sé si será una edición anterior, porque titula En Capilla. Porque dicho hoy, después de su muerte, suena como que está en capilla ardiente. No pues sé. Sí, como bien, bueno, es que en general la prensa ya, salvo algunas excepciones, tiene un tipo o sea, ejerce un tipo de periodismo muy sensacionalista. Es bien impresionante escuchar completa la entrevista, la última entrevista televisada que dio Alan García a la luz de los hechos de su suicidio de ayer. Es una entrevista que es del día anterior, digamos, el del martes, ¿no? O sea, realmente es impresionante cómo habla de sí mismo, cómo efectivamente él, todo parece ser un anuncio, ¿no? Él hace como una suerte como de recuento, dice: soy un hombre digamos de 71 años, tengo un lugar en la historia del Perú, creo además en la otra vida, soy creyente. Pero tú dices como que casi estaba preparándose para la palabra muerte. No lo diría porque lo vi bastante en ese mood Alan García, ¿no? Como este hombre como imponente, como entre simpático, encantador, porque también tenía algo como de encantador, carisma, de serpiente, tenía eso, como envuelve al periodista, fuerza, claro. Todo el rato trata de hacerlo ver que son entre amigos, pero que de alguna manera está teniendo como un interrogatorio que es muy, digamos, como puntudo, pero él siempre en su lugar, pero siempre todo el tiempo dándose ese lugar en la historia. Él dice: yo no quiero quedar yo no soy como para las opiniones, tengo ya ganado mi lugar en la historia, he sido 2 veces presidente de este país. Hay ahí como un peso cuando uno la escucha posterior, muy potente escucharla. Aquellos que les interesa el caso, se los recomiendo. Esas palabras, el contenido de sus preliminar, no, de la fiscalía era contradictorio también en sus apreciaciones. Tenía argumentos, la preliminar. Claro, tenía argumentos, pero decidió no enfrentarlos, por lo menos donde corresponde. Yo creo que acá hay tres niveles de análisis. Uno que tiene que ver con el procedimiento propiamente tal que derivó en la muerte de Alan García ayer. Lo otro es la figura del expresidente. En su primer gobierno, que fue una época totalmente distinta, a pleno 80, 1985, con un discurso, llegó a ser presidente por el APRA, con un discurso totalmente antiimperialista, dejó la escoba en materia económica, hiperinflación, en fin, ya lo escribí un poco más temprano. Su segundo gobierno, que tuvo marcado tono de relación con Chile, recordemos que él fue el que nos llevó a La Haya, pero al mismo tiempo fue el que metió a Piñera, o convenció a Piñera, o concordaron ellos en el tema de las cuerdas separadas. O sea, todo lo que tenía que ver con integración por un lado, muy bien, y todo lo que tiene que ver con La Haya por otro lado. Habiendo dicho que no nos iba a llevar a La Haya. Claro, pero después del Plan Arica, él desempolvó la demanda y la interpuso en el Tribunal Internacional. Como figura. Y tercero, el caso Odebrecht. O sea, hasta dónde tenía metidas las manos Alan García en ese caso. Yo creo que esos son los tres puntos. Sobre el primero, hay muchas dudas también sobre el procedimiento. Porque en el fondo... El procedimiento de ayer. Sí, deja duda, digo, ¿por qué no lo acompañó una gente en todo minuto? Porque estas cosas pasan. En primer lugar, respecto del tema judicial, mucha gente miraba con buenos ojos. Mira, en Perú sí que hay justicia. Por un lado, sí, pero por otro lado, también es cierto que hay mucha facilidad para destituir presidente y para meterlos presos. Entonces, era la otra cara de la moneda. Claro. Mira, como se mató, probablemente va a haber algún sumario y en una de esas alguna sanción a los policías que permitieron que se separara de ellos y se encerraran en su pieza, y que después tuvieron, como dijo el ministro del Interior ayer, a forzar la puerta de la habitación para encontrárselo muerto ya en ese minuto todavía con vida, con la herida en la cabeza.
Entonces, pero lo que pasa es que uno tiene que ponerse en la situación, y en una de esas, en una detención por acusaciones, no era más que además iba a estar 10 días. 10 días detenidos. Eran los 10 días de detención preliminar, que una figura que no teníamos lo en que pasa Chile. es que, no. Es previa a la prisión preventiva. Es como la retención inicial previa al control de detención. Claro, Pero que tiene un objetivo puntual, de que no se escondan las pruebas. Claro. Ahora, eso puede explicar también el por qué, porque generalmente en muchos países estas cosas, cuando se trata sobre todo de figuras políticas o personeros, en fin, o empresarios, se concuerda esta entrega con el abogado. Ok, ya en vez de que lo entrego, o se entrega a él y concurre al tribunal. Pero claro, tratándose de una medida que buscaba que no se perdieran pruebas, hace que se pudiera registrar su casa y otras propiedades, en fin, o incluso de sus colaboradores, los otros que están metidos en el caso. Detenidos varios de ellos ayer. Detenidos ayer también. Se explica un poco más esta medida. Claro, fíjate que lo que hay que entender acá en el contexto de lo que ha sido este gran escándalo de corrupción, ¿no es cierto?, cuya cabeza visible es la constructora brasileña Odebrecht. ¿Y por qué? Porque esto salpica a tantos personeros y a tantos líderes, ¿no es cierto?, en América Latina, partiendo por el propio Lula da Silva en Brasil, porque precisamente Odebrecht ha contado, es decir, se han revelado una serie de informaciones que dan cuenta de cómo se pagaba de manera sistemática a distintos funcionarios políticos, personas que trabajaban en distintos países de América Latina. Estamos hablando de 10 países en América Latina, Argentina, Colombia, Ecuador. Cuando se pagaron más de 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos, empresarios, políticos, aportes para campañas electorales, y desde ahí entonces es que se han realizado todas estas pesquisas, que hay más de 250 investigados, y que están estos 4 presidentes, Alan García ya muerto, investigados y en la mira de la justicia. Lo otro, fíjate que yo le preguntaba a un amigo brasileño que es periodista, y me decía, pero sí, oye, Odebrecht eran de un carapalismo, pero tan grande, que tenían una sección en su organigrama. Es que para que se entienda el nivel de corrupción cuando ya tú llegas a niveles de impunidad total, tenían una sección llamada Sector de Relaciones Estratégicas, que era la sección de la coima, del soborno. ¿Y cómo se pagaba? Obviamente que pagando estos sobornos que creo que ascienden a más de casi 800 millones de dólares que se pagaron a distintos países del mundo. ¿Para qué? Para que sus obras, o sea, para que ellos pudieran ganar las licitaciones para estas obras que eran millonarias. Evidentemente que la ganancia era tan superior que se podían dar el lujo de mojar a distintos actores en esta historia, ¿no? Hay una fotografía impresionante, hay un sitio peruano que equivale más o menos a lo que uno podría pensar en Ciper Chile, que se llama IDL Reporteros, que efectivamente ha llevado la investigación de el Lavallato y todas las implicancias, principalmente además enfocado en Alan García. De hecho, en la última entrevista Alan García menciona al periodista Gorriti, quien además es un periodista veterano que escribe en el diario El País, que ha hecho las investigaciones, digamos, una investigación muy profunda sobre esto, larguísimos documentos. Aquellos que están interesados se los recomiendo, es un sitio además independiente. Pero hay aquí una fotografía y una celebración que de verdad devela lo que sucedió en América Latina en aquel entonces. En el 2009 hay un gran fiestón que se hace en Lima, en la cual se celebran los 30 años de Odebrecht. En esa fiesta las fotografías son Ignacio Lula da Silva, el presidente Alan García y Marcelo Odebrecht, quien fue el que finalmente es el que cuenta todo lo que tiene que ver exactamente, protagonista clave de la serie O Mecanismo de Brasil. Exactamente, que es el digamos el personaje que efectivamente empieza a develar toda esta cuando ya lo pilla la fiscalía ya. Mira, las fotografías son impresionantes porque tú ves efectivamente pero ahí. La foto puede ser un accidente. No, las fotografías vistas es lo mismo que sucede con la entrevista de él, a la luz después de los hechos, años después, el 2009, esa especie como de, digamos, socialdemocracia abrazada a los intereses económicos, entrelazada, digamos, cómo se entrelaza la política, cómo se entrelaza el dinero en América Latina completo, y es una fotografía inocente, de gran celebración, de Estado, etcétera, etcétera, pero es impresionante y ver, digamos, ver el relato además de Alan García es también ver el relato del Perú, ¿no? De lo que ha pasado en los últimos 40 años en ese país. Oye, para notable, tomar la hebra, tú citas ese sitio que efectivamente yo también
había hecho la analogía con Zipper, es idl-reporteros.p. Sí, claro. Pero por IDL la van a localizar fácilmente. Otro apunte sobre la revista Caretas que tiene... ardiente a la... y al panorama judicial y penal que se le venía encima, y los otros que trató de buscar una trascendencia política, que otra vía, digamos. A mí me llamó la atención que todo esto fuera tan rápido ayer. Cuando pasa una cosa como esta, no hubiera una investigación más detenida antes incluso de devolver el cuerpo para que empiecen sus exequias. Porque la muerte ocurrió supuestamente a puertas cerradas, no a la vista de la policía. El ministro del Interior ayer en la mañana, a media mañana, cuando había pasado un par de horas de esto, ya sale diciendo no, si cumplieron todos los protocolos, avalando por completo a la policía. Y no está investigado exactamente cómo murió, pues. No. Ahí falta una autopsia, claro, que revele, digamos, que confirme, por ejemplo, si los restos de pólvora en la mano, en fin. Sí. A la luz de la entrevista que uno escuchó de Alan García, la última, de la conciencia de sí mismo como un personaje histórico, como un personaje que va a pasar a la historia, es muy potente en él como digamos, como su carga, como su discurso, como su noción de sí mismo en esta historia peruana. Dificilísimo estimar qué es lo que podría pensar una persona en esos momentos, ¿no? Pero hay algo ahí con su carga. O alguna carta. Lo otro que es bien interesante es toda la historia del famoso Metro de Lima, porque está en el centro de esta discusión, porque fue lo que se hizo con estas platas pagadas espuriamente, aparentemente por en sus dos gobiernos. En sus dos gobiernos. El primero no pasó nada porque quedaron los pilotes parados. Fue una vergüenza, fue un fiasco y se prestó para las dudas. Fíjense ustedes que por los municipios por donde pasaban esa línea que iba a existir y que de la cual había solo pilotes, los alcaldes de las respectivas comunas, no sé cómo se llaman allá, festinaron esto y convirtieron a los pilotes en unos artefactos decorativos, pintados, grafiteados, incluso les pusieron unas cosas para simular árboles, en fin, pero como chiste, para burlarse de ese fallido proyecto. Bueno, en su segundo gobierno lo reimpulsa. Y es muy raro porque en el intertanto ya habían comprado unos trenes italianos que hoy se ven un poco ya antiguay y que los seguían operando para que no se deterioraran al estar detenidos, pero operaban gratis, por invitación, en un tramito como que se había hecho de unos poquitos kilómetros iniciales. Después, cuando había paro del transporte público, ponían el metro gratis para acercar a los pasajeros de un punto a otro, pero en un pequeño sector de la ciudad. Y ahora, y en su segundo mandato se reimpulsó y después los gobiernos posteriores han seguido avanzando en el proyecto de Metro de Lima, que va a tener al final varias líneas, pretende competir con los otros metros, al menos de Sudamérica, y hoy tiene una mezcla de esos trenes antiguos con los trenes nuevos de Alstom, igual que algunos de los que circulan aquí en Santiago. Bien curioso la línea de metro, que es una sola, norte a sur, más o menos, y con esta disparidad de material rodante, para decirlo de alguna manera. Andrea Moreto, Gerson del Río, muchas gracias. Gracias. Buen fin de semana largo, chao.